Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 2 del mes de julio, martes primero, perdón, ya me voy volando un día, estamos a primero del mes de julio del año 2025. Ya inició julio, señores. Este año va briseado. Yo creo que ni Marileidy Paulino lo puede alcanzar cayéndole atrás lo rápido que va este año. Ya estamos a primero. Miren, señores, ha causado mucha crítica por parte de los partidos principales de la oposición, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, la crisis por la cual se encuentra atravesando el SENASA en este momento. Y la verdad es que yo oigo las críticas y hasta cierto punto digo que esos partidos que están criticando al gobierno por la crisis del SENASA sin proponérselo, entiendo que se están haciendo un daño a ellos mismos. ¿Por qué le digo? ¿Qué es lo que se le atribuye al presidente de la República o al partido de gobierno? Bueno, la insertación de unas 2.400.000 personas que han ingresado al plan de SENASA subsidiado, y que eso lógicamente tiene colapsado el sistema de la seguridad social, porque el Estado no cuenta con los suficientes recursos como para cubrir los medicamentos, sobre todo aquello del plan contributivo. Entonces, esa es una verdad que tiene un sabor agridulce. Yo le digo esto porque lo lógico es que usted, como ciudadano, si paga un servicio de salud y lo va a utilizar en el momento que usted lo necesita, no debe haber excusa para brindarle todas las atenciones necesarias. Pero por otra parte, señores, yo creo que es injusto pedirle a un gobierno la desafiliación o la no afiliación de los ciudadanos de un país al tema de la seguridad social. ¿Qué es lo que nosotros hemos tenido con relación a la seguridad social? Que cuando se implementa el sistema, básicamente lo que pensaron los gobiernos anteriores no fue principalmente en el bienestar colectivo de la población, sino en las ganancias que pudieran tener esas aseguradoras. Pero el Estado como tal no está para hacer fortuna. El Estado está para brindarle servicio a la población y darle esos bienes que ella demanda, como si se tratara de un padre de familia. Lo que yo le digo es que si el gobierno, para mantener el SENASA sin ningún tipo de inconveniente ni tropiezos económicos, lo que hace es negar el servicio de salud a la población, yo pienso que la cura es peor que la enfermedad. Ahora bien, yo en parte entiendo a esos partidos de la oposición, porque el papel de la oposición es simplemente criticar al gobierno, es simplemente buscar cosas que entiendan nocivas para querer ganar capital político, aunque con eso se hunda la población. Eso es lo que se busca. Y la forma en que el gobierno pasado criticó el Sistema Nacional de Salud
fue eminentemente abusiva. Yo no creo que en ningún cerebro cuerdo de un ser pensante se le puede ocurrir intervenir de manera simultánea todos los hospitales del país para una supuesta remodelación. Cuando el gobierno pasado entregó el gobierno, valga la redundancia, todos los hospitales estaban desbaratados por una supuesta remodelación, que es importante remodelar los hospitales, pero nada quita que se haga de una manera organizada. En la medida que se va terminando uno, se va interviniendo el otro, pero no intervenirlo todo junto y para colmo, en medio de una pandemia, donde el mismo hoy presidente se agenció ayuda extranjera para improvisar hospitales, porque teníamos miles de personas muriendo por el COVID. Y los hospitales, en su gran mayoría, cerrados, porque estaban siendo objeto de remodelación. Y una remodelación que pudiéramos decir que hasta malsana, porque se hizo básicamente para tratar de ordeñar los pocos centavos que le quedaban al erario nacional, pagando contrata muchas veces sin licitaciones. Una crítica al gobierno por el hecho de que tenga 2.400.000 personas afiliados al sistema de la seguridad social. Yo no creo que sea una crítica justa, porque la Constitución de la República dice que el Estado tiene que garantizar la salud de la población. De manera pues que con la afiliación de la mayoría de esos dominicanos en la seguridad social, lo único que se está haciendo cumpliendo con un mandato constitucional y dándole las manos a la persona más pobre que ciertamente necesita de un sistema de salud que aún con esos 2.400.000 inscritos en el SENASA no es lo suficiente. Porque aún cuando los tienen, no tiene una cobertura suficiente a la altura que necesita la ciudadanía dominicana, que cuando va a los hospitales los encuentra desabastecidos. Más bien, la crítica de la oposición debiera fundamentarse en un elemento que es esencial y básico, y es exigirle al Estado dominicano, y desde ahí sí, nosotros mismos desde aquí criticamos, que esa mano de obra informal que trabaja en empresas que están legalmente constituidas, pero que han preferido violar el 80-20 para darle prioridad a una mano de obra extranjera para evitar el pago justamente de la seguridad social y pagar salarios dignos. Ahí sí debe entrar en juego el Ministerio de Trabajo y establecer las sanciones del lugar, buscar los inspectores de trabajo y ponerle la multa que establece la ley a aquellos empresarios que no cumplen con el 80-20. Si nosotros hablamos de miles y de millones de personas que andan deambulando por las calles sin documentaciones y que están trabajando en el comercio informal sin pagar la seguridad social, esa es una de las causas donde está el hoyo financiero que en el día de hoy está atravesando el SENASA. Por ahí debiera de andar orientada la crítica de esos partidos de la oposición
y no criticar al gobierno por el hecho de brindarle un servicio de salud a la población dominicana. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Adelante, señor director. Vámonos a la pausa. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, una noticia bastante lamentable, y es que allá en Santiago murieron 5 personas calcinadas, una pareja de esposos y sus 3 hijos, por un voraz incendio. Y la verdad es que ese es un drama bastante duro para esos familiares y sobre todo para esa ciudad de Santiago, cuando uno tiene a alguien que le tiene mucho cariño y ve que ocurre una situación de esa naturaleza, como muere una familia. Eso es algo traumatizante para las personas que están dentro de ese entorno. Señores, miren, el ministro de Trabajo ha implementado una reestructuración y además también una remoción en la zona colonial. Hay que decir que la zona colonial ha tenido ciertos niveles de cambio, en el sentido de que uno antes iba y veía esa arteria comercial que era tan hermosa, mucho negocio vistoso, mucho turismo. Entonces, ahora se ha tratado de poner una parte peatonal y tratar de darle un poquito más de confort, pero la verdad es que las remodelaciones que se han estado haciendo, lejos de contribuir con el desarrollo turístico, lo que está es generando malestar, porque cada día ustedes ven más negocios desapareciendo. Entonces, eso es un verdadero desastre. Yo pasé por la avenida Mella, que eso fue convertido en una sola vía, y la verdad es que cuando pasé por ese lugar icónico, sentí mucha lástima, porque esa era una zona
bastante vigorosa y la gente se sentía orgullosa de decir, mira, que tenía un negocio en la avenida Mella. Pero ustedes van y eso parece un desierto, muchos letreros, se alquila, se vende y no tiene ese esplendor que anteriormente tenía. Muchos negocios habían a ambos lados y la zona colonial le está falta de iluminación y ustedes ven que realmente lo que se desprende de ahí, lo que irradia es ciertos niveles de pobreza. Déjenme decirles que antes se hacía mucho turismo en la zona colonial, porque ahí ustedes encontraban la atarazana, que eso significa almacén. Eso fue uno del primero de América. También la iglesia San Nicolás de Bari, esa fue la primera también en América Latina. En el malecón hay muchos acontecimientos históricos que llevan a uno a reflexionar y a retrotraerse a esos años de niñez, cuando uno salía a visitar esa zona y ahora la ve con el estado de deterioro que tiene. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios Dios. bendiga mucho. Estoy en consonancia con usted sobre el esplendor de la zona colonial que se ha ido desvaneciendo, pero también ellos se mantienen. Yo siempre me doy un baño de pueblo, más que uno tiene que disfrutar de lo que le dio dado, que es su terreno, su pedacito de tierra, nuestra patria dominicana. Antes, en la zona colonial, yo llegué a hacer el training de válgame la redundancia, la publicidad que le estoy dando, porque es algo tradicional, algo patrio. Ellos habían dado heladería, han ido cayendo, ya sacan la basura, ¿no? A cualquier hora del día, eso no debe de ser, falta iluminación, la seda también, mucho los desagües, y bastante pedigüeños, y también la revalización de algunos vecinos, y el alto de los vecinos, que no debe ser así, porque aquí hay muchos pintores de renombre, y también las grandes plazas que han surgido, que la gente le gusta lo nuevo, entonces no se ha divertido, motivado a que las personas vayan a la zona colonial a disfrutar del patrimonio que Dios nos ha dado. Mas sin embargo, usted está hablando de SENASA. Resulta ver que el tema es que el dominicano, bajo la Constitución, tiene derecho a la salud y a la educación. Ellos no están discutiendo el tema por medio de que le duele al país, sino para tener notariedad política. Cualquier tema que ellos crean que le hace frente al gobierno, ellos creen que le hacen daño que están haciendo algo por el pueblo. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque el presidente se anda reuniendo con todos ellos. Aquí no hay oposición. Aquí lo que hay es, quítate tú para ponerme yo. El dominicano somos media isla, aquí no debemos ni tener ni salud, con lo que se invierte a los vecinos, da para que cada dominicano cuando vaya al médico tenga su servicio de salud, sus medicamentos y su salud en el hospital asequible. Pero no es así, mas sin embargo no. Eso de hacer seguridad social, eso fue para poder dejar el hospital libre a los vecinos. Entonces ellos no están hablando por el país, ellos están hablando por sus intereses de ellos propios. Igual que la escuela, dice la candidata presidencial del 2020 del PLD, por cierto, que el gobierno está ocultando la tasa de alfabetismo, oiga, y los niños que se quedan fuera del aula, eso a ellos no les importa. Entonces es mentira, el pueblo no puede creerse en esa. El pueblo tiene que hacer la suma correctamente, saber las multiplicaciones y lo que nos resta lo quitamos, pero lo que nos suma lo quitamos, porque no podemos ya sucumbir a la mentira ni lo que el enemigo quiera. Y yo tengo que dar Señor, proteja con la preciosa sangre de Jesús. Estoy sellando el país con la preciosa sangre de Jesús, tengo haciendo mi oración te hago que soy de la paz católica. Sí, gracias. Y la sangre de Jesucristo nos selle, nos libera y nos libera el maligno enemigo malo, y de todo lo que no nos podamos librar. Amén, gracias. Gracias por tu participación.
Señores, mire, la zona, ustedes vieron cuando llegó la tormenta Fiona, las inundaciones que hubo. Déjenme decirle que la zona colonial es el lugar que cuenta con el mejor drenaje pluvial que tiene la República Dominicana, porque es que nosotros aquí somos hijos de la improvisación y la verdad es que no pensamos en hacer las cosas de una manera correcta. Cuando uno tiene la oportunidad de poder viajar a otro país, que uno ve cómo son los desagües, que son completamente grandes, con unos tubos bastante amplios, y usted ve que cae una cantidad de agua y no hay forma de aposarse, porque hay veces que ustedes ven en esa rotonda ya, que tienen unas coberturas bastante amplias y como el agua sale por un solo carril. Esos tubos bastante anchos ahí. Uno dice, caramba, pero ¿cómo puede ser que nosotros entonces aquí no pensemos en hacer esos drenajes pluviales de esa manera? Miren, ahí en San Isidro, la autopista de San Isidro, cuando ustedes se ponen a medir la distancia que hay entre Santo Domingo Este y el Malecón, no es tan grande. ¿Y por qué no se han querido ocupar ninguna de las alcaldías que nosotros hemos tenido en tener un drenaje pluvial adecuado? Ustedes saben que ese municipio Santo Domingo Este ha venido creciendo de una manera vertiginosa. Es el que concentra la mayor cantidad de personas en el Gran Santo Domingo. Pero ustedes ven todas esas edificaciones, pero entonces ustedes no ven que se está trabajando para ese drenaje. Y en un sector donde posiblemente podían haber 10 o 20 casas, usted se encuentra con 20 edificios ahora. De que si yo cuántas plantas y cómo resolvemos todo eso. No tenemos cómo hacerlo. Entonces los constructores, que debía hacer una política estatal y obligar tanto el ayuntamiento como obras públicas no a aprobarle los planos a los constructores, si no proveen de parqueo a aquellas personas que le venden los apartamentos. Pero no, eso se hace a la brigandina, como dice el refrán, y entonces después no sabemos qué vamos a hacer con la gran cantidad de vehículos que hay allá en el municipio Santo Domingo Este. Y cuando yo le digo, señores, que eso se hace a la brigandina, es porque aquí en los tiempos de Trujillo había una empresa norteamericana que fue contratada para hacer los puentes. Entonces esa empresa se llamaba Brick and Dine y muchas de las instalaciones que ellos hicieron quedó mal hecha y el presidente Trujillo le suspendió la participación en el país, rompió los contratos con ellos, porque los puentes lo hacían a como de lugar sin tomar todo el rigor científico. Entonces, cuando alguien hacía algo malo, decían no, eso lo hicieron a la brigandina, por decir que lo hicieron igual que la Brick and Dine. Y es por eso, señores, que viene ese refrán. Miren, el plan RD de tránsito que se ha hecho para mejorar los tapones, sin lugar a dudas, yo puedo decirle que he sentido una cierta mejoría, pero hay que tomar en consideración también que como hoy, o mejor dicho, como estamos en vacaciones, es muy probable que al estar de vacaciones, que el tránsito se descongestiona mucho, haya influido, aunque creo que hay que darle todo el tiempo a las autoridades para que ellos puedan desarrollar bien ese programa del giro a la izquierda, del giro a la derecha, que dicho sea de paso, va a iniciar en este fin de semana. Mientras tanto, señores, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, cuando una persona tiene en su familia a alguien que sufre de diabetes y empieza a afrontar los problemas del pie diabético, es un dolor de cabeza. Y ustedes no se imaginan hasta dónde llegan ese tipo de limitaciones. Porque hasta el momento, aquí hay dos lugares, el Moscoso Puello y en el Hospital de los Ríos, que bregan con esos pies diabéticos, no alcanzan. Y ustedes ven, usted pueden ir a cualquiera de las horas de la madrugada y como que el personal no es lo suficiente y quedan muchas personas pendientes de atenciones. Pero se ha inaugurado en el Marcelino Vélez en ese centro para tratar el pie diabético, y de verdad que aunque son pocos los lugares que hay, pero cada vez que se agrega uno es una esperanza de vida para la población. Así que nosotros felicitamos al gobierno y nos sentimos bastante satisfechos de que se haya creado esa plaza para atender a las personas que tienen problemas de pies diabéticos, ahí en el Marcelino Vélez. Miren, otra cosa, déjenme decirle, vamos a cambiar de tema porque el señor Ángel Martínez, que se le conoció una medida de coerción de una querella que le puso, otra querella que le pusieron ahí por un tema de difamación. Y uno se pregunta y dice, bueno, ¿hasta dónde será que este señor va a tener acusaciones y medidas de coerción en la República Dominicana? Y la verdad es que tiene una situación extremadamente difícil. Pero lo que sucedió con él es que fueron mucha la gente a la cual él difamó. Y lo grande del caso es que mucha gente le creía, porque él decía
que él era un agente del FBI, que él esto. Entonces, aquí, que este es un país donde siempre se ha vivido de la política, cuando las acusaciones que él hacía de personas eran de la oposición del gobierno actual, pues entonces ese señor era endiosado y él tenía credibilidad. Pero ahora se viró la tortilla y él ha hecho acusaciones contra gente de este gobierno, y lo de la oposición, que anteriormente lo negaban, ahora creen que lo que él dice de quienes están en el gobierno, aun cuando ellos fueron víctimas del mismo, entonces lo creen también. Y esa es una situación que él tiene bastante incómoda, y él vino aquí al país, a lo mejor creyó que las cosas seguían igual y que él iba a salir normal y que no iba a pasar nada, y él iba allá a pavonearse y decir, mira, yo vine a República Dominicana y yo estuve allá, mira mi foto aquí y no me pasó nada. Porque yo estoy seguro que si Ángel Martínez se huele algo de que él iba a pasar por el trauma que está pasando, de seguro, señores, miren, que no se hubiese acercado al país de ninguna manera. Había que traerlo amarrado de allá. De todas maneras, él ha querido pedir excusa, pero hay gente que independientemente de eso, no creen de ese arrepentimiento, y la verdad es que lo tienen pasando una situación bastante incómoda. Y hablando de incomodidad, ustedes saben quién tiene la situación bastante incómoda: la Junta Central Electoral. Porque aquí los partidos políticos, todos han iniciado su campaña de manera extemporánea, y la Junta Central Electoral se ha quedado con las amenazas, pero nadie le hace caso. Aquí todo el mundo está trabajando política, todo el mundo está haciendo su proselitismo, uno de una manera más pública que otra, pero todo lo están haciendo. Yo le voy a decir algo: la población dominicana le agrada bastante la política y la pelota. Son épocas donde el dominicano se siente bastante bien. Y yo le digo que todo el mundo lo estaba haciendo aquí. Todo el mundo ya conoce los candidatos que tienen los diferentes partidos políticos. La oposición ha dicho algo que no deja de tener peso, y es que hay que tener cuidado con algunos ministros que tienen aspiraciones presidenciales, para que el uso de los fondos públicos no sea empleado en la campaña. Algo que yo le voy a decir que es difícil, por no decirle que es imposible. Pero es muy difícil que usted, siendo ministro, usted no haga uso de los fondos públicos si usted tiene una campaña presidencial. Porque hasta el vehículo que usted tiene asignado en la institución, si usted usa la gasolina de ella, ya está incurriendo en prevaricación. Pero dentro de los partidos hay un panorama bastante difícil. Yo digo que todos tienen un panorama difícil, porque el presidente Luis Abinader no tiene una posición cómoda. En primer lugar, ya él no puede ser el candidato presidencial, por lo tanto debe erigirse como la figura y líder del partido. Pero es muy difícil cuando usted tiene
tantos funcionarios, sobre todo cuando usted tiene una vicepresidenta que lo está acompañando en su segundo periodo de gobierno, a la cual él le ha asignado mucha tarea y ella ha sabido llenar con notas sobresalientes, que él no pueda decantarse porque sea su vicepresidenta la candidata a la posición de presidente, como lo han hecho en otros países otros presidentes. Pero ahí también tiene el caso de David Collado, que es el ministro de Turismo, una persona que dentro de sus atribuciones ha hecho un trabajo encomiable y que ha sido elogiado en foros internacionales, y que además de eso ha tenido el turismo de una manera brillante en la República Dominicana, y probablemente con él, que siempre se ha dicho que ha tenido una voz un poquito disidente, pero que ha apoyado al presidente en las dos ocasiones bajo acuerdo de que en un momento dado sea él la figura presidencial. Y se ha hablado incluso en algunos momentos que él hasta pudo haberse ido por otro partido a terciar por la presidencia de la República, y se sacrificó en función de que posiblemente se le hizo alguna promesa. Hoy que ustedes entonces, ¿qué ustedes pudieran decir de una candidata como Carolina Mejía, que Hipólito ha sido si Luis ha sido la cara del PRM, Hipólito ha sido el escudo, que son dos personas que han ido bailando en un mismo cuerpo ahí, y que Hipólito ha dicho que no tiene aspiraciones presidenciales, que él va a respaldar a su hija? Mucha gente pudiera pensar que el respaldo que Luis debe darle también es a Carolina. Fíjense, yo le estoy hablando de 3 candidatos a la presidencia, y le estoy hablando de 3 razones muy contundentes para que el presidente la apoye. Así de Linda Ascensión, al cual le dio nuevas funciones, otra vez relativas con lo que tiene que ver con el tema del tránsito. Entonces, son muchas las personas que tiene Wellington Arnaud. No quiero seguir mencionando nombres para evitar omitir alguno y que luego se crea que fue de manera malintencionada, pero el presidente tiene una situación ahí bastante apremiante dentro de ese partido, sobre todo porque el triunfo del PRM va a depender de cómo termine el presidente su obra de gobierno. Que si la mayoría de los ministros pensaran bien, hicieran lo siguiente: trataran de dar lo mejor de sí para que el presidente pueda salir por la puerta ancha sin ningún tipo de inconveniente, dejando un país en una condición económica buena, sin ningún tipo de escándalo y sobre todo sin ningún tipo de crisis. ¿Para qué? Para que él le allane el camino al que venga tras sus pasos a la presidencia de la República. Pero el presidente ha hecho muchas actividades y uno siente como que lo han dejado solo, y es un error, porque si no se exhibe una buena obra de gobierno, pudiera ser que en el 28 haya sorpresa. Y uno dice, ¿pero quién va a sorprender? Porque en la Fuerza del Pueblo tenemos ahí como candidato a Leonel Fernández, que ya una postalita repetida, que tiene una tasa de rechazo bastante grande, tiene un tope. Pero también la obstinación de seguir gobernando el país. Un país que cuando él salió del gobierno se quedó pensando en él. Y para que ustedes vean lo complicada que es la política. Cuando Leonel Fernández salió del poder, tenía una tasa de popularidad, pero mucho más grande que la que tiene ahora. Estaba como en un 60, estaba Leonel Fernández. Y sale del poder y deja
unas vallas puestas hasta luego, porque él pensó que le iba a ser fácil regresar al poder. Pero el presidente Danilo Medina se encargó de que no fuera así. Y cuando yo le digo que se encargó de que no fuera así, no es porque trajo a Quirino a difamarlo, sino porque cuando lo sustituyó como gobernante, hizo un gobierno mejor que el que había hecho Leonel Fernández. Entonces, fue un presidente que se manejó en principio con unos grados de humildad bastante grandes, que iba a los pueblos y se sentaba con la persona a compartir en esos campos, en esas denominadas visitas sorpresa. Y si cuando llegaba a una casa se encontraba con que estaban haciendo una cena y él tenía que sentarse a comer en una silla de guano con todos los campesinos, lo que le hicieran lo hacía. Y ese desprendimiento le dio un nivel de acercamiento con la clase campesina que empezaron a ver en él un presidente que tenía cierto grado de sinceridad, porque toda esa burocracia que se empleaba en el gobierno del doctor Leonel Fernández para la venta de todos esos productos agrícolas, donde los intermediarios eran los que se llevaban la mejor tajada, en los gobiernos de Danilo Medina se rompió con eso. Y llegó a unos niveles tan altos que sacó la votación más alta de la historia de la República Dominicana. Una votación mejor que la que sacó Luis Abinader en la campaña pasada. Pero esa rivalidad intestina con el doctor Leonel Fernández, que durante su gobierno fue bastante permisivo de la corrupción, tenían al presidente Danilo Medina en una situación bastante difícil, con un liderazgo cuestionado. ¿Por qué? Porque el doctor Leonel Fernández permitía actos de corrupción y Danilo Medina, para reelegirse, que dijo en toda ocasión que él nunca se iba a reelegir, porque cuando un presidente tiene en su mente la reelección, tira todos los escrúpulos al zafacón y es capaz de tragarse un tiburón podrido y ni siquiera eructar. Pero le gustó el gobierno y decidió reelegirse. Entonces, ¿qué hizo? Abrirle las puertas a esos altos dirigentes del PLD para que dentro del Estado traten de hacer su fortuna y hicieran con el Estado todo lo que quisieran, y a pesar de que inició haciendo un gobierno correcto, un gobierno honorable, terminó siendo más corrupto que los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Y cuando ya la población se cansó, que se vio irritada por todo ese saqueo que le estaban haciendo, entonces sacaron al PLD del poder y llegó el presidente Luis Abinader con una nueva cara, viendo a la población marchar para evitar los actos de corrupción, y la Plaza de la Bandera se convirtió en el testigo y escenario más fiel de que la población dominicana quería un cambio y que no quería corrupción. Y ya Luis Abinader va para su segundo y último periodo de gobierno con el eslogan de que este es el gobierno del cambio. Y déjenme decirle que con el nombramiento de la doctora Miriam Germán en la Procuraduría General de la República, el país se ha visto con un nuevo renacer. ¿Por qué? Bueno, porque se sometieron a la acción de la justicia
a muchas personas que cometieron actos de corrupción, sobre todo de todo el entorno del expresidente Danilo Medina, y hoy en día el PLD se encuentra en la tercera posición de la tasa de preferencia. Y a pesar de que probablemente este gobierno no esté lo mejor posible y que haya muchos candidatos dentro del partido y que el presidente Abinader tiene que convertirse en el líder de la organización, tratar de terminar bien su gobierno y que no haya lucha intestina que puedan fragmentar a ese partido, se encuentra en una posición encomiable porque la oposición no está bien. Entonces, hay un inconveniente y es que la población ha estado pidiendo al expresidente Leonel Fernández que no participe en las elecciones y que deje a su hijo, porque es la figura que pudiera ser unificadora tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo. Pero yo dudo que el doctor Leonel Fernández, con la sed que tiene de gobernar nuevamente el país, le vaya a permitir eso. Entonces, eso es algo que está creando cierto dilema dentro de la Fuerza del Pueblo, porque en principio eso se veía como una blasfemia e inmediatamente había reacción de algunos de los altos dirigentes del partido que decían que no, que el líder era Leonel Fernández, y dicen y acusan al partido de gobierno de ser el propiciador de esa idea, supuestamente para dividir el partido de la Fuerza del Pueblo. Pero uno dice, pero ¿y cómo la oposición? Si el que se le ocurrió esa brillante idea, si es que tiene algo de brillo, fue a Félix Bautista en primer término. Y luego lo siguieron secundando otra gente del partido. No fue dentro del PRM que le dijeron que Omar debía ser el candidato. Fue dentro de la misma Fuerza del Pueblo. Y eso es algo que, aunque lo quieran negar la dirigencia de la Fuerza del Pueblo, aunque quieran hasta cierto punto crucificar al PRM, tienen que darse cuenta que ese rumor que es una copla que probablemente nadie sabe de dónde proviene, dentro de poco tiempo va a dejar de ser copla y se va a convertir en una canción, porque los números que se están poniendo sobre el tablero dicen que se quiere ese tipo de renovación. Entonces, si esa parte se da de esa manera, en la República Dominicana pudiera acontecer algo bastante importante. ¿Por qué? Bueno, si la Fuerza del Pueblo lleva a Omar como candidato a la presidencia de la República, que pudiera unificar a los dos partidos, al PLD o a la Fuerza del Pueblo, entonces ya el escenario, yo diría que el candidato más idóneo que tiene el PLD, que es Francisco Javier García, pudiera ser que no pase y que en vez de ser él el contrincante de Omar, si es que lo dejan pasar, pudiera ser Juan Ariel.
Y si eso sucede en esos dos partidos, pudiera ser que dentro del PRM el candidato también sea un hombre y que sea joven. Y la República Dominicana entonces tendría 3 candidatos bastante jóvenes aspirando por los principales partidos a la presidencia de la República. Y cuando uno configura ese escenario, piensa también a lo interno del país. ¿Qué será de la República Dominicana con este tema de la inmigración? Ya que los candidatos que yo le he mencionado, que son candidatos jóvenes, no conocemos el discurso de ellos relativo al tema migratorio. Porque de ellos, el único que la población ha visto con una postura es a Omar Fernández, y la postura que en aquel entonces exhibió no representaba lo mejor de los intereses de la República Dominicana, y que él mismo posteriormente se dio cuenta de eso porque le tocó viajar a los Estados Unidos, y las declaraciones que dio allá en Nueva York fueron diametralmente opuestas a la que había dado a lo interno de este país. Entonces, la República Dominicana tiene que tomar muy bien en cuenta de cara al 2028 por quién va a votar. Que el candidato idóneo para el 2028 debe ser el que tenga la postura más firme y más correcta con relación al tema migratorio. Porque lo que está en juego es la disolución de la identidad del pueblo dominicano. Porque la cantidad de inmigrantes de manera ilegal que se están reproduciendo aquí en la República Dominicana, a pesar de que a partir de abril, que entraron en medida las 15 medidas del presidente, valga la redundancia, ha habido una reducción en la tasa de natalidad que equivale casi al 50% menos de lo que antes se daba. No significa eso que tengamos un grupo que hasta cierto punto no sea no sea alto, lo es bastante alto, y eso de cara al futuro pudiera generarle cierto problema a la nacionalidad dominicana. Vamos a ver qué es lo que pasa con esos partidos políticos, porque hay algo que nosotros no hemos resaltado, y es que básicamente uno se va a los 3 partidos principales, pero Dominicanos por el Cambio, que resultó como un aliado en las elecciones pasadas del gobierno actual, probablemente lleve su propia candidatura y no vaya aliado con nadie, porque Eduardo Estrella es una figura bastante conocida en el país y también tiene aspiraciones presidenciales, aun cuando no haya dicho que quiere hacerlo por el Partido Revolucionario Moderno. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.